Bueno, excelente. Bienvenidas entonces a este nuevo curso de métodos cuantitativos de la Cátedra de Métodos Cuantitativos en la Escuela de Educación, carrera de licenciatura en Educación. Bueno, en esta materia, ¿no? En esta asignatura, básicamente, como en todas las asignaturas de EU que contemplan cuatro asesorías. La primera es de revisión de contenidos, la segunda es de evaluación, la tercera nuevamente revisión de contenidos y la cuarta evaluación. Entonces, esta es la primera. Hay varios tópicos que deberíamos examinar. Uno de ellos es sobre teoría de la medición y otra es sobre series cronológicas. Entonces, ya en el Classroom tienen unas guías con contenido sobre medición y tienen esta presentación de series cronológicas. Entonces, la parte de medición es más que Dos todo, guías, profe, una de 22 páginas y una de 43. creo que sí, no recuerdo el número Sí, de páginas, pero la primera de sí. medición es más que todo para que ustedes se familiaricen con esos conceptos que están ahí, las ideas, y con ello puedan revisar, estudiar, leer y contestar el cuestionario que les voy a colocar ahí también en Classroom. Y en la segunda, que corresponde a serie cronológica, más que todo es la presentación. Es lo que vamos a hacer hoy, porque en esta parte de serie cronológica vamos a aprender a analizar datos temporales, datos en el tiempo, a revisar series correspondientes a alguna variable de interés en el campo educativo. Luego vamos a poder ajustar a esa serie en el tiempo algún modelo matemático estadístico que permita realizar el análisis de la serie y además hacer pronósticos en el tiempo, proyecciones, pues. Proyecciones que generalmente sirven para ayudar en la toma de decisiones, por ejemplo, en planificación, pero también en administración y en investigación. Entonces, esa es la idea, digamos, del análisis de serie, ver cómo se comporta una variable a lo largo del tiempo, cómo podemos modelar esa variable a través de un modelo matemático que permita hacer el análisis y hacer proyecciones. Digamos que el objetivo más alto en el análisis de serie es lograr hacer proyecciones, porque las proyecciones son las que nos van a permitir adelantarnos en el tiempo, vamos a entrarnos al futuro, esa es la idea. El futuro se conquista a través de este análisis de serie porque yo puedo proyectar años hacia adelante cómo se comporta una variable y en función de ese comportamiento entonces tomar decisiones, tomar previsiones. Eso es una esencia fundamental del área de planificación, pero también de administración, sobre todo administración escolar. Por ejemplo, para tomar decisiones en los CDC, las antiguas zonas educativas, y en general en cualquier nivel de ministerio, incluso en las escuelas. Bueno, entonces vamos con esta parte de series, vamos a iniciar esta asignatura con esta parte de análisis de series de tiempo o series cronológicas. Entonces, bueno, por ahora están hay dos, hay otra compañera que se llama Osneris Rodríguez, que está aquí también en la sala. Bueno, no hay más. Yo incluso también invité a los compañeros de métodos cuantitativos presencial aquí, que me va a corresponder dirigir por ausencia temporal del profesor Jesús González, perdón. Pero bueno, no están. Entonces, vamos a comenzar con los que están. También se está entrando ahorita a la sala otra compañera que le acabo de aceptar. Bien, ya se incorporará a Morelia Sifontes. Bueno, entonces, análisis de series cronológicas. Entonces, vamos más o menos primero a procurar ver de qué se trata, qué es lo que definimos como una serie cronológica, ¿no? Entonces,
Una serie cronológica son datos que se toman en el tiempo sobre alguna variable de interés, ¿no? Siempre vamos a tener alguna variable sobre la cual tenemos datos que se han recopilado o que se han almacenado a lo largo del tiempo. Entonces, con la particularidad de que esos datos, para que sean considerados como una serie de tiempo que puede ser objeto de análisis estadístico, tienen que ser datos que se toman a intervalos X espaciados en el tiempo, es decir, a intervalos regulares. Digamos que si yo tomo un dato, por decir algo, en el mes de enero, el 15 de enero, debo volver a tomar un dato sobre esa variable el 15 de febrero, el 15 de marzo, el 15 de abril, mayo, en fin. Cada mes, a mitad de mes, yo debo tener el dato. Eso me constituye entonces una serie de tiempo mensual. Pero el periodo yo lo puedo variar. Yo puedo también tener datos de una serie que se recopile diaria. Hay series cronológicas, series de tiempo diarias famosas, por ejemplo, las que están vinculadas con el análisis del clima, medición de temperatura, medición de presión atmosférica, medición de humedad del aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son series cuyo dato se toma incluso por minuto. Entonces, esas series se tienen minuto a minuto un dato. Pero también se puede tener un dato por hora, cada hora se toma el dato. O se toma el dato, se hace síntesis de todos esos datos y se toma, por ejemplo, un promedio diario. Entonces yo tengo medición de temperatura del ambiente cada día. A cierta hora del día se toma y entonces voy a tener en el año, bueno, 365 datos. Esa es una serie de tiempos diaria. Si yo la tomo, por ejemplo, mensual, bueno, tendría en el año 12 datos. Si la tomo trimestral, tendría en el año 4 datos. Si la tomo semestral, tendría en el año 2 datos. Y si la tomo anual, pues tendría un dato por año. Como sucede, por ejemplo, con la matrícula. La matrícula de escolar, en cualquiera de los niveles, inicial, primaria, media, universitaria, es un dato que normalmente su significación, su interés para el análisis implica que se tome anual. Entonces se tiene, por ejemplo, matrícula inicial que se toma para el mes de las inscripciones, ¿no? Que es septiembre, octubre. Entonces voy a tener ese dato anual. Cada mes de octubre tengo el dato de la matrícula inicial y puedo tener, bueno, muchos datos, dependiendo de a partir de qué año comienzo a hacer la recopilación. Si tengo una serie de tiempos sobre matrícula de una escuela X, y la tengo desde el año escolar 2000-2001, bueno, tendré entonces desde el 2001 hasta ahorita, 2026, tendría unos 26 datos, ¿no? Un dato por año. Eh, y si me voy más atrás y tengo el dato desde los 90 para acá, bueno, 10 datos más, 36 datos. En fin, esa sería una serie de tiempo anual y es importante que mientras más datos tenga, más rico es el análisis, porque este tipo de modelos que vamos a estar analizando analizan la tendencia en el tiempo. El modelo se alimenta de las variaciones que ocurren en el tiempo. Entonces, mientras más largo es el periodo, mientras más datos tengo, más rico el análisis, porque hay mayor posibilidades de analizar la variabilidad, a qué se deben las fluctuaciones que ocurren en el tiempo, ¿no? Entonces es importante reseñar eso. Si la serie tiene muy pocos datos, probablemente el análisis que pueda obtener a partir de ella es muy pobre. Y eso implica también que el objetivo fundamental, como dijimos, que es hacer proyecciones, proyectar hacia el futuro, también puede tener problemas. Pues. Si el análisis, si la cantidad de datos es pobre, las proyecciones pueden tener también un alto nivel de error. Entonces,
carece de sentido. Si yo hago unas proyecciones que tienen un alto error, no me van a servir de mucho para tomar decisiones. Entonces debo procurar tener suficientes datos, bastantes datos en la serie que me permitan disminuir los errores y ser más precisos en la proyección, ¿no? En la predicción, o como se llama en serie, también se llama forecast. Es decir, es eso mismo, proyecciones, las predicciones. Entonces, eso fundamentalmente es una serie, una cantidad de datos sobre alguna variable que se toma a intervalos equiespaciados en el tiempo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Deben ser tomados a datos equiespaciados en el tiempo y una buena cantidad de datos para que el análisis sea rico. Si yo no tomo los datos de manera que estén a intervalos regulares, entonces no es una serie de tiempo. No puede ser objeto del análisis estadístico que tenemos previsto para una serie de tiempo, porque no es una serie de tiempo. Yo tomo un dato en enero y otro lo tomo en febrero y otro lo tomo en mayo y otro lo tomo en agosto, ¿entiendes? Ya ahí varié el intervalo. Y paso de enero a febrero y después de febrero a mayo, ya no hay la misma cantidad de meses entre dato y dato. O si tomo un dato del año 1990, otro del 92, otro del 94, ya me salté un año. Otro del 96, ya me salté 2 años. Y ya deja de ser un intervalo regular. Entonces ya no la puedo considerar como serie de tiempo que pueda ser objeto de análisis estadístico. Si es anual, bueno, debe ser un dato de cada año y siempre procurando en la misma ubicación en el tiempo que se tome el dato. Si lo tomo, por ejemplo, en marzo de un año, debo volverlo a tomar en marzo del otro año. Y así sucesivamente, o como ocurre con la matrícula, si tengo el dato en octubre, bueno, en octubre de cada año yo debo tomar ese dato de matrícula, ¿no? Siempre en octubre. No debería ser antes, ni tampoco después, porque entonces añado variación, añado variables que me pueden perjudicar el análisis, ¿sí? Porque puede sesgar algunos datos. Entonces tiene que ser siempre procurando en la misma ubicación en el tiempo. Igual con la matrícula final. La matrícula final es un dato que generalmente se genera al final del año escolar. Por ejemplo, julio. El año escolar termina en julio. Bueno, yo tendré la matrícula final de cada nivel en el mes de julio. Entonces el dato es de julio. El año siguiente la matrícula final en julio y así sucesivamente. Entonces tengamos eso en cuenta. Algunos ejemplos que pueden considerar variables que podríamos analizar en el tiempo, tomando datos temporales. Por ejemplo, el número de escuelas. El número de escuelas, yo puedo estar hablando del número de escuelas de una parroquia, o del número de escuelas de un municipio, o del número de escuelas de un estado, incluso el número de escuelas total del país, ¿no? Entonces, el número de escuelas total del país rondan los 28.000 planteles, más o menos, por ahí, considerando el sistema completo, el subsistema de educación completo, ¿no? Que abarca nivel primaria y nivel media. Bueno, entonces el número de escuelas es una variable y puedo tener el dato dependiendo de la división política desagregado. Pues lo puedo tener por municipio, lo puedo tener por parroquia, lo puedo tener por del estado, por región, ¿verdad? Región andina, región llanera, región oriental, región central, etcétera, incluso por región. Entonces la agregación del dato tiene pertinencia, pues. Es decir, dependiendo del estudio que yo esté abordando, me interesa alguna desagregación. Si yo estoy centrado en hacer un análisis de un municipio, bueno, probablemente me interesará la desagregación hasta el nivel de parroquia. Y si lo estoy haciendo a nivel de estado, probablemente me interese a nivel de municipio. Entonces, siempre que voy a analizar un dato de una serie, es importante que tenga en cuenta eso también. ¿Cuál es la nivel de desagregación
territorial, político-territorial de la variable que voy a estar analizando. Ese podría ser un ejemplo de una serie de tiempo. Igual con la matrícula, que como hemos hablado, puede ser matrícula inicial, matrícula final, correspondiente pues a una variable que almacena el número total de alumnos inscritos. Igual puede tenerla desagregada, además de por división política territorial, parroquia, municipio, estado o nacional o región. También la puedo tener por nivel educativo. Entonces puedo tener matrícula de inicial, matrícula de primaria, matrícula media, matrícula universitaria, si el interés es sobre el sistema de educación universitaria. El número de secciones también es una variable cuantitativa de interés en el estudio de análisis de datos educativos. El número de secciones que hay en las distintas escuelas que tenemos en alguna división política territorial específica. Y el número de secciones no solamente interesa del nivel completo, puedo también tener algún interés, por ejemplo, el número de secciones que hay en tercer grado. En cada escuela, el número de secciones en tercer grado. O en cada escuela, el número de secciones que hay en sexto grado. De hecho, hay estudios que se han estado haciendo en el país donde eso es sumamente importante, el número de secciones que hay en tercer grado y el número de secciones que hay en cuarto grado, porque se han estado aplicando pruebas que miden el aprendizaje de los niños en primaria y se ha focalizado el estudio en tercer grado y sexto grado. Entonces, las pruebas se han aplicado en tercer grado y en sexto grado y eso significa que había que conocer con precisión cuántas secciones hay en todas las escuelas del país en tercer grado y cuántas secciones hay en todas las escuelas del país en sexto grado, porque se requería hacer un muestreo. Entonces, era importante tener ese dato. Y así como lo tengo para un año particular, si yo tengo la serie, es decir, de cada año escolar tengo todas las secciones para cada año del nivel específico educativo. Por ejemplo, tengo todas las secciones de tercer año desde el año 2000, supongamos. Y no tengo el dato para el año 2027. Bueno, con el número de secciones por año desde el 2000 hasta el 2026, yo podría proyectar, usando un análisis de serie, cuántas secciones se espera que tenga en el año escolar 2027 y podría planificar aún sin tener ese dato, por adelantado. Así que esa es una de las funciones, de las utilidades de este análisis. El gasto fiscal, el gasto en educación, digamos, ¿no? Em, ¿Cuánto es el volumen, ¿verdad?, de inversión que hace el Estado anualmente? O puede ser semestralmente, o puede ser trimestralmente o mensualmente. Es decir, una serie también de mucho interés y la puedo tener el dato mensual, cuánto invierte el Estado en educación mensualmente o cuánto invierte trimestralmente, cuánto invierte semestralmente o cuánto invierte global, ¿verdad? En términos del año, inversión en el año. Entonces tendría un dato anual. Y si fuese posible, porque no es fácil, tener el dato desagregado, sería excelente porque podría tener el dato por municipio, por estado, por región y nacional. Cuánto invierte el Estado en educación por nivel de división político-territorial. Más allá, además de ver los ejemplos, vamos a ir entrando un poquito en calor del análisis de serie, revisando cómo está compuesta la serie, ¿no? Entonces, una serie fundamentalmente tiene unos componentes que son de nuestro interés para efectos del análisis, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que está en los libros por allí de análisis estadístico, yo puedo tener varios tipos de modelos, ¿no? Entonces, hay unos modelos que se llaman aditivos, otros modelos que se llaman multiplicativos,
Entonces, nosotros acá en este estudio vamos a realizar un análisis de series utilizando modelos fundamentalmente multiplicativos. Y los modelos multiplicativos consideran que la serie tiene cuatro componentes esenciales, ¿no? Entonces, esos componentes son, hay una tendencia secular, hay una estacionalidad, existen también el ciclo y un componente aleatorio o específico, que mide la aleatoriedad que hay en el modelo, en el ajuste del modelo. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente cuatro componentes: tendencia, estacionalidad, ciclo y un componente aleatorio o irregular. Esos son los cuatro componentes básicos de una serie de tiempo. Entonces, más o menos para que podamos ver cómo es cada uno, cómo podríamos identificarlo, vamos a suponer que tengo esta serie. Aquí la serie, los valores, digamos, de la variable en el tiempo están representados por la línea azul. Con la línea azul, a ver aquí, vamos a ponerle el lapicito. Ok, entonces la línea azul, esta línea, es, está representando los valores de la serie. Aquí en el eje vertical siempre vamos a tener digamos, las cantidades asociadas a la variable que estemos midiendo. Así que si estoy midiendo, por ejemplo, matrícula, aquí en el eje vertical tendría la cantidad, ¿verdad? La demanda del producto, en este caso matrícula. Ahí tendría los diferentes valores que representan la matrícula durante el periodo de tiempo en el cual se esté analizando la serie, durante el periodo, ¿no? Entonces, en el eje vertical, la variable. Y en el eje horizontal es donde vamos a tener la otra variable que hace referencia al time, al tiempo. Entonces, en el eje vertical, la variable. En el eje horizontal, el tiempo. Es decir, ¿cuál es el tiempo? La unidad que esté utilizando. Días, o bien semanas, o bien meses, o bien trimestres, semestres, años. Incluso con series que son muy largas en el tiempo, puedo tener como unidad de tiempo, puedo tener quinquenios o décadas. Claro, para efecto de No, análisis. profe, esto es mucho número, qué quinquenio. Sí, quinquenios es un dato que se Que toma yo acá. no tenga que sumar tanto, profe, no, qué quinquenio. ¿Te imaginas cuánto número hay en un quinquenio? Sí, pero es que se sintetiza en un solo número. Si tú tomas ¿Cómo un así? dato, si tomas un dato, por ejemplo, vas a tener, ¿cuál es la matrícula cada 5 años? Bueno, vas a tener la matrícula cada 5 años. Ah, ya entiendo, no tengo ¿Entiendes? que poner, ah, ya. El Yo me dato, inventé el chorro de números, profe. no, no, el chorro de números se produce en la medida que tú bajes el periodo. Por ejemplo, si tú tienes un dato de medición como la del clima, el clima se mide cada segundo prácticamente. Los Sí, aparatos de medición para registrar datos climáticos, climatológicos, son tan sensibles que toman datos incluso cada segundo. Entonces miden temperatura cada segundo, presión atmosférica cada segundo, humedad del aire cada, en fin, ¿verdad? Entonces ahí sí hay una chorrera de números, porque imagínate, en un minuto tiene 60 mediciones y en exacto, una hora 60 por 60 y en un por día eso, eso por 24. por ¿Eh? eso. Ajá. Incluso si la mide cada minuto, entonces en una hora tiene 60 mediciones y en un día 24 por 60, ¿verdad? Eso Sí, sí es señor. mucho volumen de datos, pero mientras más datos tenga, más rico el análisis. Sin embargo, en el área educativa no tenemos esa frecuencia tan alta de recolección del dato. En educación, lo más probable es que los datos sean anuales
semestrales, difícilmente trimestrales. Entonces vamos a tener uno o dos datos por año, porque si la serie es anual, tengo un dato por año. Si la serie es semestral, bueno, tendremos dos datos por año. Pero volviendo aquí al gráfico, entonces la serie está representada por la línea azul, las mediciones en el tiempo. Entonces, en el eje horizontal, tiempo. En el eje vertical, valores de la variable. Por ejemplo, aquí, si el producto aquí fuese matrícula, yo tendría en el eje vertical los valores de matrícula y en el eje horizontal el tiempo. Si eran años, bueno, tendría el primer año de análisis, no sé, supongamos año 2000. Entonces tendría 2000 acá, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y así sucesivamente hasta el último año que tenga el dato. Y entonces la serie azul me estaría representando matrícula. Esa es la serie, pero hablando de los componentes, aquí en la línea mostaza, digamos, ¿verdad? Ujú, La línea recta, esa línea lo que nos representa es el componente que hemos denominado tendencia, tendencia. ¿Y qué me simboliza o qué me representa ese componente? Bueno, ese componente nos está representando cómo se comporta la serie a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en este caso nos está indicando que hay un crecimiento en el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí la serie nos muestra, mire, por favor, cierren los micrófonos, por favor, cerrar los micrófonos porque entonces tenemos interferencia aquí para la grabación. Ok, gracias. Entonces, la línea recta es tendencia. En este caso refleja una tendencia creciente. Pero si la línea, por ejemplo, tuviese inclinada de esta forma, entonces sería una tendencia decreciente a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tendencia creciente, creciente, una tendencia fundamentalmente creciente, la línea esta mostaza. Y si tuviese que hacer predicciones basadas en esta tendencia, bueno, se prolongaría pues en el tiempo y me daría unas estimaciones de cómo se comporta la serie más allá de los datos que se tienen. Entonces, ¿qué otro componente puedo ver? El componente estacional. El componente estacional está representado por esos picos que tienen cierta regularidad, ¿no? ¿Cuáles son? Tengo, por ejemplo, aquí este pico que luego, al cabo de cierto tiempo, se vuelve a repetir, no con los mismos valores. Como la tendencia es creciente, los valores son un poco más altos. Y luego, al cabo de una cantidad más o menos similar de tiempo, se vuelve a presentar. ¿Ok? Y transcurrido un periodo más o menos similar, se vuelve a presentar. Entonces, esos picos me representan el movimiento estacional en la serie, el componente estacional. Muy importante que el componente estacional de la serie vamos a poderlo ver eh, a lo largo de un año, a lo largo de un año. Es decir, yo no voy a ver componente estacional fuera del año, porque así se llama componente estacional porque está afectado por las estaciones del año. Estos modelos que fueron ideados en el hemisferio norte, ellos llamaron componente estacional a los efectos que producen las estaciones justamente, ¿no? Las estaciones que empiezan con invierno, primavera, verano, otoño, bueno, esas épocas del año tienen cierto efecto sobre las variables que se miden a lo largo del año. Entonces, si yo analizo, por ejemplo, supongamos compra de útiles escolares, por decir algo, ¿qué va a pasar? Que al principio del año, bueno, voy a ver
No voy a ver mucho movimiento en esa serie. Pero cuando ya se entra el primer trimestre para marzo, probablemente haya alguna pequeña demanda de útiles que cae a mitad del año, digamos en julio, y vuelve a subir cuando inicia el año. Cuando inicia el año vamos a ver una especie de pico así como este, porque hay demanda de la gente comprando útiles escolares, ¿verdad? Al inicio del año escolar, septiembre, octubre. Y ese pico, cuando ya ha transcurrido un trimestre, baja porque la gente deja de comprar útiles. Quizás en enero vuelve a haber un poco de demanda. Y así sucesivamente ese comportamiento se repite cada año. Entonces, esos movimientos, esas subidas o bajadas que yo observo en la serie dentro de cada año se llaman movimiento o componente estacional. ¿Ok? Para que tengamos claro eso. No es un movimiento que yo se me repite entre años, no, sino dentro del año. Entonces, ese es el componente estacional. Hay otros componentes que no se pueden identificar, que son movimientos en la serie que se presentan de manera irregular. Entonces, eso digamos que son los efectos que llamamos efectos aleatorios o errores. Son efectos que no tienen regularidad, ni dentro del año ni fuera de un año. ¿Ok? Entonces, ese es un componente irregular y es lo que llamamos variación aleatoria. Se debe fundamentalmente a variables que no están consideradas en el análisis. Bueno, entonces, ahorita, antes de continuar, vamos a hacer una pausa porque ya el sistema me está indicando que queda menos de un minuto de grabación, ¿ok? Entonces, se corta la grabación, vamos a los 10 minutos de espera y nos reconectamos para continuar con este análisis de series de tiempo. Cómo hacer el análisis de series temporales